Seguimos en primer plano. La situación de Ucrania está pasando de castaño oscuro. Bueno, eso está complicado. Y parece que va a seguir. El Papa ha hecho un llamamiento para la calma, para que bajen las tensiones, para que se vaya al diálogo, las vías diplomáticas. Pero mientras tanto se habla y sanciones por aquí, se anuncian sanciones por allá. China comienza a opinar, acusa a Estados Unidos de querer estar metiendo miedo con el asunto de la guerra. Mientras tanto hay movilización de tropas en la frontera con Ucrania y miedo en las poblaciones que están cercanas. Y países como Francia y otras naciones, Estados Unidos, están diciéndole a sus nacionales salgan de Ucrania cuanto antes, porque se prevé, se intuye que hay un desenlace bélico inminente. Sí, que quizás no desemboque, ojalá, en una tercera guerra mundial, pero sí un conflicto que se dejará sentir. Además de eso, que nosotros lo hablábamos fuera del aire ayer, hay un tema, hace como 5 años, 10, que no hay una guerrita heavy. Sí. Entonces, lo que fabrican eso es como lo de la funeraria. La industria armamentista. Que nadie se muera, sí, pero que el negocio prospere. Claro. Entonces la industria armamentista... Uno no sabe si esa industria aliada, porque los ricos se unen donde quiera. Oh, claro. Los americanos con los rusos, mira, nosotros estamos haciendo, tenemos fusiles aquí que otro no tiene madre, y cañones, y bombas, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y es increíble que en el gobierno de Trump, que decía que era un loco, que iba a apretar los botones nucleares, no hubo un conflicto bélico, por el contrario, retiró tropas y todo lo demás. Bueno, y el pleito que más tuvo fue de boca con la gente de Corea del Norte y China. Usted es cristiano, no sé, eso fue Dios, porque si hace loco le dicen, vamos a pelear. Bueno, pero se supone que un tipo así, de que tú le dices, usted jugó en la escuela cuando le ponían una pajita y se la tumbaba y le decía, esa es tu mamá, y te la pisaba. Eso era un pleito seguro. Eso era un pleito seguro, ¿eh? Sí. Entonces, se pensaba que Trump iba a ser ese tipo de persona, de gobernante, sin embargo no fue así. Vamos a ver este trabajo sobre lo que está pasando en Ucrania y la condena de los países en el marco de la ONU. Nos reunimos de cara a una de las crisis mundiales más graves de paz y seguridad en los últimos años. El secretario general Antonio Guterres alertó a la Asamblea General de la ONU del peligro que enfrenta el mundo de seguir escalando la crisis en Ucrania tras las acciones unilaterales de Rusia. La decisión de la Federación Rusa de reconocer la supuesta independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk es una violación a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, así como es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La embajadora de Estados Unidos instó a los Estados miembros a condenar y aislar a Rusia. La agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino a todos los Estados miembros y a la ONU en sí misma. La estadounidense también denunció el discurso del líder ruso Vladimir Putin. Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que usará la fuerza. Usará la fuerza para hacer ver a las Naciones Unidas como una farsa, algo que Estados Unidos rechaza con firmeza. Estamos en el año 2022. No vamos a volver a una era de imperios y colonias o a la Unión Soviética. Hemos avanzado. El embajador ruso, por su parte, refutó las palabras del secretario general y delineó cómo operarían las fuerzas de seguridad rusa en los territorios ucranianos reconocidos por Putin. El alto el fuego será monitoreado por las Fuerzas Armadas rusas. Nadie tiene la intención de tratar con guantes de seda a ninguno de los infractores. Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, insistió en una solución diplomática y en respuesta a La Voz de América denunció las declaraciones de Rusia en la Asamblea General. Rusia intenta reemplazar a la ONU consigo misma. Quieren tener las manos libres para decidir cómo mantener la paz de la forma en que quieren mantener la paz. Y normalmente, cuando hablan de preservar la paz, se refieren a otro acto de agresión. El secretario general de la ONU rechazó la idea de que las fuerzas rusas movilizadas en el este de Ucrania sean soldados de paz y se refirió a la importancia de mantener la integridad y significado de lo que son realmente los soldados de paz. Guterres se refirió a la labor que han adelantado los cascos azules alrededor del mundo de manera imparcial. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Gracias, Celia, de La Voz de América. Mire, en el marco de todas estas escaramuzas que hay, ya hay un grupo de naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, que han impuesto un paquete de sanciones a Rusia, la mayoría en términos económicos, financieros, de bancos, que es lo primero que se afecta.
Las primeras sanciones que se ponen Sí, son económica, financieras, porque económicas, para ahogarlo, bancarias, de comercio, de transacciones, de venta de productos y todo lo demás. Ese cuadro que usted ve ahí, esos son los países que ya han impuesto sanciones a Rusia: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Australia, Japón, Alemania. Usted no va a ver ahí a China, no. porque China es aliado, apoya a Rusia. Y evidentemente es la contraparte en la hegemonía mundial de Estados Unidos. Sí, la mayoría que están ahí son gente que siempre ha estado alineada con la OTAN, pero muchas de esas sanciones no frenarán ninguna decisión de Rusia, porque tampoco llevarán a la quiebra al gobierno de la Unión Soviética, por más que digan. Y si se aprieta, yo lo que te lo digo, lo que pueden hacer es hacer el giro, comercialmente hablando, con las actividades económicas con China. China es el país de mayor desarrollo económico actualmente, tiene una población de más de 1.500, un mercado, millones de gente, que usted puede vender 100 chicles con un 0,2%. Ahí usted tiene consumidores. Usted tiene consumidores. Sí. Por eso que los chinos ni siquiera usan eso que nosotros usamos, de que el Google, no, ellos tienen toda su plataforma. Es que eso es otro mundo, hermano. Y para ellos se compran sus cosas. Eso es otro mundo. Está hablando con una población de más de 1.000 millones de habitantes. Tú estás hablando de... Te estoy diciendo. Eso no son dos cheles de gente. 500 millones, cualquier mercado. Dime un mercado que te dé 500 millones para tú vender lapicero. Oh, pero hermano. Eso es todo. Menta y chicle que tú le Así ventas es. 500 millones. Eso, Pesos son 1.500 millones. pero bueno. Mire, retornando al plano local, el COVID está a la baja en el país. Sí. Se está llegando a niveles históricos muy bajos, dicen hoy las autoridades del Ministerio de Salud. Gracias a Dios. Hoy se reportaron 3 defunciones, en 48 horas van 6, pero todos los indicadores, ustedes lo ven en ese cuadro, que es el boletín dado a conocer este miércoles, todos esos indicadores de ocupación hospitalaria, de muerte, de contagios, de unidades UCI, de ventiladores, todo están a la baja. Y dicen las autoridades de salud que prácticamente los hospitales que tienen camas COVID para pacientes COVID están prácticamente vacíos. Bueno, es una buena noticia, hay que seguir en ese esfuerzo, incluso en el esfuerzo de la vacunación, el quiera vacunarse. Por eso el ministro de Salud insiste en que la gente debe acudir masivamente a vacunarse para evitar, primero para usted salvarse, se entiende, y segundo para evitar que se sigan dañando, venciendo vacunas. Porque hoy se 390, el número yo lo estoy diciendo porque es que las informaciones son truncas. Y más de 350.000 vacunas se vencieron, Bueno, la mayoría de AstraZeneca. Que esos son 1.000 y ¿Usted sabe cuánto? ¿Usted sabe lo que significa eso en dólares? Sí, son 1 millón y pico de dólares, que son 60 o 70. Que esas son las vacunas más baratas que se adquirieron, $4 más o menos. ¿Y por qué se vencieron haciendo las otras? La fecha. No, porque esas fueron de las primeras. Bueno, para la gente no quiso ponerse. No, recuerde que hubo un problema con los trombos que se habían detectado en Europa con la AstraZeneca. Sí, la gente le cogió miedo. Y entonces se le cogió miedo. Vamos a ver esta declaración, señor director, por favor. Próximo día le diremos cuánto es el lote, porque nosotros lo discutimos con la sede central de las vacunas. ¿Se ha pensado en algún país en donar? No, o sea, no, como dijo la vicepresidenta, no se ha pensado. Lo que queremos es que la gente se vacune y que ustedes, por favor, destaquen esto. Que en algunos hospitales existe sobrepoblación de pacientes y por eso estamos habilitando cada día más áreas de servicio. Esa es la realidad de la situación, de que se ha avanzado mucho y que seguiremos avanzando. Ahí estaba hay un lote que ya se venció. Sí, de 390.000. Ese no se puede hacer nada con ese. Ya No, eso eso tú no puedes estar regalando vacunas. Pero hay otro lote que se vence el 30 de marzo. Bueno, le falta un mes. Sí, esa es la que estamos buscando. ¿Qué país, país quiere que se lo donemos? Eso en el aeropuerto que hay que ir vacunando casi al que se le done. Y Haití no se le puede donar porque nos rechazaron. No, pero Haití la rechazó cuando estaban nuevecitas toditas. Usted sabe que Haití, dijo hoy la OPS, es el país con menos personas vacunadas, menos de un 1% de su población. Y ahora, ¿por qué la OPS no me dice
cuánta gente, el número real de gente infectada por el COVID en Haití. ¿A dónde? ¿Y con qué número? ¿Quién se lo suministra? Yo no sé, pero ¿quién se lo suministra? Bueno, si la OPS se alimenta de lo que la información que le dan los sistemas de salud de los países, locales. ¿Y quién le suministra que no se han vacunado? Oh, pero la cantidad de vacunas que tú le das. Las únicas vacunas que han llegado a Haití son de COVAX. Bueno. A través del mecanismo COVAX. Entonces, no. a través del mecanismo COVAX, yo te he dicho, le hemos dado 100 vacunas a Haití. ¿Y cuántas han puesto de esas? 20. 50. Entonces ya eso te dice a ti lo que hay. Pero entonces, uno de los misterios... ahí hay un buen dato científico. Ajá. Si nadie se ha vacunado en Haití, ahí va yo. Se supone que los brotes, los rebrotes, la muerte, lo que sea o qué cosa, tienen que haber arrasado con Haití. ¿Por qué no se produjo ese fenómeno? Muy buena pregunta. Muy buena cuestión. Hay la OMS, los OPS, los científicos que buscan una explicación por qué no se ha afectado o la letalidad en el caso de que haya dado no haya sido tan alta. Pero usted sabe que Omicron surgió en Sudáfrica, ¿verdad? Sí. La variante Omicron surgió en Sudáfrica. El escándalo ya, luego empezó a bajar y prácticamente desapareció. Luego Estados Unidos comenzó a golpear y en Europa y por aquí el escándalo y la bulla y por allá. Entonces la explicación que quisieron dar algunos es que en África la población genéticamente es diferente a lo de este lado de Occidente. ¿Qué le parece? Bueno, entonces... No, pero eso no es... Entonces, no, yo no sé, lo que digo es que a mí que dar una explicación. Porque me va a decir, está bien, la Omicron... ¿Pero qué le voy a decir? ¿Cuál es la explicación con Haití? La Omicron es... la letalidad es baja. ¿Y la Delta? Es lo que le digo. No, y los otros. Y la cepa original. Y la cepa original. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente ha muerto en Haití? Si aquí han muerto 4,000 y pico, se supone que si en Haití nadie se ha vacunado, hay un problema de mayor deficiencia hospitalaria, hay un problema de una falta de medicamentos. ¿Cuánta gente ha muerto en Haití? ¿O por qué a los haitianos el COVID le pasó como nada? Digo yo, no sé, eso es los científicos que tienen, son preguntas en el aire. Sí, como periodista lo que uno hace preguntar. Las 5 paticas. Es una buena cuestión, ¿sabes? Hasta ahora no han dicho nada. Bueno, porque dice, bueno, cuidado, si es porque si tú eres de nacionalidad haitiana, tú estás libre del COVID, entonces va para nacionalizarnos. Digo yo, porque alguna explicación tienen que tener. Mira lo que dicen las autoridades sobre las vacunas vencidas. Cuando nosotros nos comparamos a nivel internacional de las dosis caducadas de vacunas del COVID-19, podemos ver cómo existen países como Estados Unidos que llevan más de 15 millones de dosis caducadas. Entonces, en este momento estamos en 6.84, muy cerca de lograr batir el récord más bajo de positividad. Los hospitales están casi vacíos, las camas de COVID. Bueno, así está la situación del COVID en la República Dominicana. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay que dar gracias a Dios. Sí. Porque y hay que reconocer, es decir, las autoridades de salud han tenido su tropiezo, pero el éxito está ahí, bueno, el resultado. Hay que reconocer. Lo mismo que hablamos con el presidente. Desde que inició, es verdad que se vencieron esas 390,000, de que se van a vencer más. Pero el gobierno o el presidente estaba decidido a llevar la salud al pueblo dominicano, por eso lo estafaron los amigos tuyos allá del imperio. Si no es por mis amigos los chinos, estuviéramos cogiendo trote nosotros todavía. Sí, siga creyendo en Rubito de ojos azules. Siga creyendo en Rubito de ojos azules y no en lo que tienen los ojos así. Señores, todo. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.